Keves significa oveja. Y en la Biblia muchas veces se usa también la palabra cordero, que es un sinónimo. Cordero, oveja. Si tenemos sinónimos en castellano, tanto el uno como el otro sirve para traducir la palabra en el original. Y esta palabra es bien cargada de significado teológico. Y vamos a ver un poco con una vista panorámica de toda la Biblia, viendo algunos versos. Pero la palabra ocurre, sí, Alex. Sí, profe, tenía una pregunta, que si oveja y cordero son semejantes, ¿se podría traducir la oveja de Dios? Sí, sí, aunque no sería tan normal, pero sí, tiene todo el significado de lo que estamos diciendo. Cuando leemos en hebreo, es lo mismo. No tenemos exactamente los mismos términos. Y cuando vemos keves en la Biblia hebrea, lo que viene a la mente es oveja. Entonces, eso es muy válido. Gracias. Buena pregunta, Alex. Muchas gracias, profe. Y el término ocurre 107 veces en la Biblia. Y esto es obviamente solamente el primer testamento o lo que podemos llamar también el Antiguo Testamento, 107 veces. En el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Entonces, en el griego, obviamente, se usa un término que corresponde a oveja en esa lengua. Pero observan este gráfico. Aquí no, el término no ocurre en todos los libros del Antiguo Testamento. Eh, Ocurre por primera vez en Éxodo. En azul aquí vemos cuántas veces está en Éxodo. Levítico un poco más, pero números tiene la mayor cantidad de usos de este término. No hay ningún otro libro de la Biblia que se compara, ni cerca. Números está repleto del término keves. Vamos a hablar un poco del por qué, pero primero podemos observar un versículo en Génesis 22 que no tiene keves. Ah, Génesis 22:8 sí menciona, sí tiene un término para cordero, y esto es en la historia del sacrificio de Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo, Isaac, y ah, Isaac le pregunta a su papá, aquí tenemos las cosas para el sacrificio, pero ¿dónde está el animal? Y responde Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ahí en el original se usa se, no quedes. Esto es un sinónimo de quedes, casi igual, no es exactamente igual. Eh, Se puede usarse para cualquier animal pequeño domesticado. Entonces se incluiría ahí cabras también, ¿no? Y otros animales también. Pero
el concepto es igual y este versículo es muy clave para dar el primer ejemplo de usar este concepto en la Biblia. Y aquí se enseña la importancia de sustitución. Sustitución, porque en el contexto, como probablemente ya saben, tenemos, se va a sacrificar a un humano y luego Dios le da instrucciones a que se sacrifique el cordero en su lugar. Ah, Veamos el primer uso. Esto es el primer versículo de toda la Biblia que tiene Kedes. Está aquí en rosado. Esto dice Hakvasim. Aquí las letras en el centro dicen Kedes. Y tenemos im al final para plural, ¿no es cierto? Tal como hemos dicho hoy, se agrega im para decir plural. Y tenemos al inicio, como observamos la semana pasada, tenemos ha, que es el artículo definido. Hakevasim significa las ovejas en castellano. Y observan, como dije antes hoy, no es siempre obvio para nosotros si la palabra debe ser masculino o femenino. Keves es masculino y oveja es femenino. Así que se ha cambiado en la traducción. Si es que escogemos cordero, ahí se mantiene el mismo género. Pero no hay nada mal en cambiar el género, si eso es el mejor término que queremos usar para la traducción. Ahora, esto es el primer versículo con Keves y está en el contexto de la Pascua. Dice que el animal que tienen que sacrificar en la Pascua será sin defecto, tamim, es decir, perfecto, perfecto, sin mancha, sin defecto. Macho de un año. Un año es interesante en hebreo. No, no estamos leyendo hebreo todavía, pero lo quiero mencionar. Dice Ben Shana, hijo de año en hebreo, hijo de año, Ben Shana. Y la traducción sale mejor, macho de un año. Pero ah, vale observar, como en muchos de los casos, vale observar qué es lo que se presenta en el primer uso de una palabra en la Biblia, porque no siempre, pero muchas veces eso surge después para enseñar algo sobre la teología. El animal tenía que ser sin defecto, tenía que ser hijo de un año, es decir, un animal en la flor de su vida. Y esto va a ser importante mientras vamos al resto de la Biblia, porque aquí tenemos también sustitución, que el Kedes sirvió de sustituto por el primogénito de cada familia, para que no muriera el primogénito, sino el animal. Ahora, en Levítico y Números, como dije, tenemos mucho uso de Kedes. Y aquí solo voy a mostrar unos ejemplos. Ah, Tenemos un mandato a Israel: tomad un macho cabrío para expiación, sustituto, otra vez, y un becerro y un cordero, otra vez decimos, de un año sin defecto.
Esto es lo que ocurre mucho en Levítico y Números. Aquí para la ofrenda de las primicias, otro tipo de sacrificio, eh, vamos a ofrecer 2 corderos, dice. En Números, mencionando los corderos, otra vez se repite que deben ser sin tacha y de un año. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Se está hablando mucho de kvasim en el contexto de sacrificio, ¿no es cierto? Y parece ser peligroso ser, o sea, ser un keves en Israel puede ser peligroso. No, no me gustaría ser un keves en ese contexto, porque cada rato se está ofreciendo otra. En la vida de Salomón tenemos otro pasaje de importancia. Primera de Crónicas 29, versículo 21, es cuando Salomón llegó a ser rey. Le hacen rey a Salomón. Y para esta ceremonia, vean lo que hacen como parte de la ceremonia. Sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. ¿Cuántos? 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones. Vuelvo, repito, no tendríamos mucha esperanza que siendo un Kebes en momentos así. Y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Eh, Otra vez que sacrificaron 1,000 corderos, o muchos por lo menos. Veamos lo que dice en Segunda de Crónicas 35:7. Esto es después de que descuidaron el culto religioso en Israel. eh, Ezequías y Josías son 2 profetas que restauran el culto y tuvieron que establecer de nuevo su práctica. Y aquí lo que hace Josías dice ah, que dio al pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. Entonces, otro momento que se hizo mucho sacrificio de corderos. Pero a lo largo del Primer Testamento nos damos cuenta, hay versículos que nos dan a entender que esto de los sacrificios no funcionaba. ¿Por qué? Oseas, el profeta Oseas habla de esto diciendo, por, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Son extraviados el pueblo. ¿Y eh, qué espera con esta pregunta? Se da el mensaje que no, que Dios no va a apacentar a su pueblo rebelde. Y ahí Oseas tiene un mensaje. Otro mensaje está en Isaías 1:11. Jehová dice, ¿por qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí tenemos esa palabra que Marcelo mencionó antes. Pero es que hubo algo mal con los sacrificios. Bueno, no, es que no eran completos, tal vez, pero nada mal. Pero lo que, lo que era mal es que eran símbolos religiosos externos y no tenían valor, ningún valor, si es que no hay un cambio interno. Seguían con el problema del pecado porque la gente pensaba que podía hacer sacrificio y seguir siendo pecaminosa. Y eso es la parte que no funcionaba. Además, realmente nunca produjo ningún cambio interno. Jeremías 11 comienza a hablar de una mejor solución. El profeta dice, ah, aquí da palabras que dicen lo siguiente: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Aquí se usa la palabra keves no para referirse a un animal, sino a una persona. Y es una de las primeras pistas de algo que iba a suceder. Se da más información en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y aquí está hablando de tiempo pasado, pero es una manera del profeta para referir al futuro, diciendo que es tan seguro, tenemos la misma confianza como si fuera en el pasado, como si hubiera en el pasado. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí tenemos la palabra keres, que se aplica en una profecía a nuestro Mesías, Jesús. Y también se usa, eh, perdón, no se usa keves, dije mal. Dice: ¿cómo sé? Casé es como sé. No es keves, es la palabra sé. Esto es el mismo término que se usa en el sacrificio de Isaac. Cuando, cuando hubo un reemplazo para Isaac, Abraham sacrificó el sé, el animal que vimos en Génesis. Y esto se aplica ahora usando el mismo término de Abraham e Isaac. Ahora se aplica el mismo término para Jesús, conectando dos historias bien distintas, pero igualitas en su significado, dando a entender que Isaac mostró algo de la vida de Jesús y Jesús cumple de manera mejor el, el- la sustitución que hubo en el
relato de Isaac. Y, y, eh, entendemos por este versículo que el Mesías va a ser muy humilde, que el Mesías toma el lugar de un ser, de un animal, y le sacrifican como si fuera un animal. Ahora, vamos cruzando hasta el Segundo Testamento y continuamos viendo esto, la enseñanza ahí de la mejor solución ofrecida por Jesús, pero aquí, como dije, se escribe esto con el griego, pero el lenguaje del Segundo Testamento está repleto de influencia de hebreo. Aunque se escribió en griego, se nota ahí conceptos que salen directamente del Primer Testamento. Y aquí en Juan 1:29, cuando Juan presenta a Jesús, dice lo siguiente: He aquí el Cordero de Dios. Juan casi podía decir el Keves de Dios, pero lo dijo en otro idioma, pero bueno, la verdad no sabemos en qué idioma habló Juan en ese momento. Juan probablemente habló en arameo, que se parecía mucho a hebreo, pero fue recordado, fue escrito para nosotros en griego. Esto de la mezcla de lenguas es muy bonito porque nos enseña que estos, estas verdades no son propias de ninguna cultura, de ninguna lengua. No son propias de hebreo, de arameo, de griego, hasta en inglés. Llegué a entender estas cosas y en español podemos conversar de estas cosas. Dios bendice la comunicación de su evangelio a todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas. Y esto se da a entender primero con uh, el Segundo Testamento, que presenta la información en otro idioma aparte de hebreo. Y aquí Juan dice que el Cordero de Dios va a quitar el pecado del mundo. Y ahí los que primeramente escucharon este mensaje y nosotros también debemos estar pensando en los sacrificios del primer testamento que nunca quitaron el pecado, solo servían para restablecer la relación temporal del pueblo con su Dios. Y en esta ocasión, Juan nos enseña que ahora vamos a tener por primera vez un keves y un sacrificio que sí quita verdaderamente el pecado. Sigamos con un poco más en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:18 habla de que nos fuimos rescatados del antiguo ser, de la antigua manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Keves. Pedro nos enseña, Jesús es el Keves que nos rescata y usa otros términos para que no haya duda de qué está hablando, que Jesús es el Keves sin mancha y sin contaminación, tal como era
el requisito de los kebasim en el Antiguo Testamento. Y él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, antes que se hablara de sacrificios con kebasim. El plan era el perfecto sacrificio de Jesús, que se ha dado por amor de nosotros. Fuimos rescatados por Cristo porque su sangre es más preciosa de la sangre de los kebasim en general. Y Jesús también fue sacrificado en la flor de su vida. Se derramó su sangre como la de miles de otras ovejas. Recuerdan, hasta en un par de ocasiones tuvimos miles de ovejas, pero no lograron lo que logró esta oveja, este cordero, que es Cristo. La sangre de él es así, infinitamente más valiosa. Pero eso no es todo. No es solamente Cristo un Keves humano, nosotros también somos Kevasim. Y Juan nos enseña que Cristo nos convierte en sus corderos. Jesús no solo es Keves, sino también pastor. Un poco irónico, ¿no? Eh, es el único que es tanto oveja y pastor en el mismo rebaño, pero él por su carácter sirve de ambos lados. Normalmente una persona es el pastor y guía a los animales, pero Jesús logra la redención siendo el sacrificio y luego nos hace a nosotros los seguidores, los kevasim, y Él es nuestro pastor que nos guía. Y podemos observar también en Apocalipsis algunas cosas que hablan aquí en el último libro de la Biblia sobre Jesús. Juan está viendo en el cielo y ve en medio del trono, en medio de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y Juan nos da suficiente simbolismo aquí para saber que está hablando de Jesús. Y hay más simbolismo, no vamos a hablar de todo eso ahora, pero Juan nos presenta que Cristo es el rey humilde que fue inmolado. Pero ahora Juan dice, nos presenta al rey como victorioso también, ocupando un espacio en el trono. En su primera venida, Jesús vino de manera humilde, pero en su segunda venida, no va a haber ninguna duda en cuanto a su victoria. Y aquí Juan da un vistazo a lo que está por venir en el futuro, porque ahora el Keves está en el trono y no ha llegado a ser no solo Keves, sino también Melech, también rey. Es interesante que en el caso de Salomón, el primer hijo de David,
Murieron 1000 ovejas para que Salomón llegase a ser rey, ¿no es cierto? En el caso del segundo hijo de David, Jesús, muere un solo Quebes. Y en esta ocasión es el Quebes que también llega a ser el rey. Nos enseña qué tan grande es nuestro Mesías, qué tan perfecto, que hace las cosas eh, a gran escala. Y también en Apocalipsis se habla mucho del Cordero, pero quiero ver un versículo más, 7, versículo 17. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En el futuro, Jesús va a ser nuestro pastor, pero de manera más grande todavía. Se cumple toda la esperanza que tenemos. Y esto se expresa también en el primer testamento. Isaías 11:6 habla también del futuro. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Aquí, por la obra de Jesús, en el futuro ya no habrá ningún peligro para las ovejas. Aquí habla de ovejas que, que, que tienen paz completa. Y yo creo que podemos entender esto físicamente, literalmente, o sea, materialmente, hablando de animales. Pero nosotros también somos las ovejas del buen pastor. Y eso implica que tampoco para nosotros habrá peligro. Podremos hasta acostarnos con los lobos y leones sin que nos hagan daño. Y pensando en otras bestias, la bestia más peligrosa de todas, tal vez, es la serpiente, porque en el contexto de de la Biblia, la serpiente trajo el pecado a Edén. Y ahora Jesús quita el peligro que puede resultar por la presencia del pecado, la presencia de nuestro gran enemigo, eh, Satanás, la serpiente antigua de Edén. Ya queda derrotada por la obra de nuestro gran Cordero Jesucristo. ¿Algún comentario? ¿Alguien tal vez quiere expresar otra cosa adicional ahí? Sí, Adriana. Ah, o sea, me pareció fantástico toda la relación que hace y el conjunto que se coordina totalmente bien a través de la Biblia. Bien dicho, muy bien dicho, es cierto. Y es para eso que hay valor en aprender hasta palabras sencillas. O sea, lección uno. Tal vez ustedes llegaron al curso y les doy lección uno y tal vez dijeron, pero ¿por qué estoy aprendiendo palabras como quedes, sus? Verán, vamos a también hacer un estudio sobre sus.
otras palabras sencillas. Casi, o sea, un gran porcentaje de las palabras hebreas se usan de una manera u otra de hablar de la teología. Y la teología de la Biblia siempre apunta hacia Jesucristo. ¿Otro comentario? Sí, Heidi. Quería comentarle de que siempre pensé, bueno, mi Biblia es en español, pero siempre pensé que en Génesis 3:21, ¿puedo leer? Sí. Dice, y Jehová Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo pensaba que en hebreo ahí podría estar escondido o escrito un ves, por lo que dice en Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mm, Entonces, leyendo Apocalipsis, en mi mente me transportaba a Génesis, desde el principio del mundo. Cuando Adán y Eva pecan, el primer sacrificio que hizo el Padre fue un sacrificio para vestirlos con las pieles, vestir su vergüenza, vestir su desnudez, volverlos a vestir, y relacionaba con Apocalipsis, que tiene que ser ese cordero inmolado desde el principio del mundo. Y también cuando dice de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, era necesario establecer el sistema sacrificial como un recordatorio para Israel que un inocente, sea un corderito o una vaquita, un animal limpio, apto para el sacrificio, un inocente iba a morir por mi culpa, por mis pecados. Entonces, apuntando siempre a nuestro Yeshua, inocente, que murió por nuestros pecados, ¿no? O sea, los sacrificios es una sombra de aquello que iba a venir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Es, es precioso realmente que toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, es un solo guión y está toda casada, ¿no? No es piezas sueltas, sino todo tiene armonía y es como que todo está encadenado, ¿no? Eso quería compartir, hermano, gracias. gracias, hermana. Sí, excelente. Sí, yo he visto Génesis de esa manera, viendo escondido un Keves ahí, pero nunca relacioné ese versículo en Apocalipsis. Lo anoté. Muchas gracias. Ya lo tengo. Y creo que usted tiene toda la razón. Ahí vuelve más claro, más preciso todavía.